Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en ese vasto planeta con diferentes usos horarios. Les habla Ganimaha Kromkin y les damos la bienvenida a una emisión directa más de nuestro programa holístico integrativo del sistema Harmon desde 1984 en Sudamérica. Estamos con una cápsula más de uno de los talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace mucho tiempo y desde el año pasado por vía virtual. Justamente estamos hablando de la sanación holística Chipran. Ayer, como de costumbre, hemos hecho introducción igual de otros dos talleres, que es el yoga holístico en la tarde, primero teoría para todo el público en Instagram y Facebook Live, después la parte práctica en otra plataforma para los inscritos y posteriormente del tai chi holístico, ahora la sanación holística y más tarde de la danza holística. Bien, como de costumbre, hablamos un poquito sobre nuestro estilo que hacemos y después leemos algo de un artículo de importancia y hacemos el comentario necesario y mostramos algún ejercicio práctico como aperitivo antes de la parte práctica en otra plataforma. Como todas nuestras disciplinas que impartimos durante la semana, aparte de otras actividades que hacemos, como entrevistas, publicidad, proyectos sustentables, arte y cultura, relajación, estudios, culinaria, preparación psicorporal, atenciones personalizadas de sanación, convivencias, como retiros, seminarios. Entonces hay que averiguar con Magani Mahasa, Instagram y Facebook para saber estos detalles. Entonces nuestros talleres psicofísicos transcurren en tres grados generales. Cada grado tiene un curso trimestral que se da el énfasis en una parte. Entonces el primer curso trimestral normalmente hacemos todo lo básico en cualquiera de los talleres. El segundo grado trabajamos las variantes y muchos más detalles. El tercer grado trabajamos en la esencia de cada taller, el yoga, que es la unión, la meditación, el tai chi, meditación en movimiento, incluso el tai chi activo, que es con artes marciales para la paz. El taller de la sanación es volver a la reconexión con esa triunidad que está en nosotros, reconectarnos con la mente universal, con el corazón universal, con el cuerpo universal, que es la base de la sanación. Entonces la dieta, el ejercicio, que son importantes, funcionan a nivel inferior, a nivel intermedio funciona la respiración, la afectividad, pero a nivel superior funciona la meditación, la concentración, la visualización. Ahí es mucho más profundo el trabajo y hay que llegar a esto usando todas las técnicas que revisamos a grandes rasgos y con algún detalle como puente. En realidad de todo lo clásico lo dejamos a los expertos y la gente que quiere profundizarse en medicinas ancestrales, medicinas orientales, medicinas vibracionales, medicinas combinadas, incluso modernas como la homeopatía, eh, la quiropraxis, etcétera. Entonces es bueno buscar gente profesional porque hay mucho de eso y muy interesante y muy bueno, pero requiere bastante conexión, bastante concentración, mucho tiempo para abarcar todo lo clásico. Entonces nosotros hacemos nuestra tarea como puente. La base, la esencia del taller de danza holística que vamos a explicar más tarde es volver a ser como un átomo, volver a ser como un sistema solar, girando en todo, girando a nivel micro como celular, a nivel macro. Entonces una persona cae en trance y ahí está la meta de ese taller. El cuarto grado es para los que quieren ser monitores en nuestras disciplinas, en tai chi, en yoga, pasivo y activo, en sanación y en la danza. Entonces está en un año lectivo uno puede abarcar todo eso. Referente a nuestro taller de sanación holística, Chi Pran, su nombre como sigla, el Chi es la energía, el Prana también es otra energía, la energía del aliento vital, etcétera, transcurre en cuatro fases. En cada grado, en cada trimestre, damos más énfasis a una fase, aunque siempre practicamos las cuatro fases
en general y pasando. Y la fase correspondiente, por ejemplo, estamos ahora en tercer trimestre del año lectivo del 2021, el año gregoriano. Entonces estamos en la esencia. Entonces se supone que uno tiene toda la base, la gente práctica, en la parte práctica del taller, y tienen mucha variante. Entonces vamos a dar énfasis a sintonizarnos con la energía de la sanación, de la curación, trascendiendo la curación y la sanación. Entonces es como ser un chamán, un mago, y más allá, una persona, un avatar, un conectado con la energía suprema. Entonces cuando hay esa conexión está a la base de la sanación. Recién viene la parte chamánica, la parte energética, la parte mágica, con respiración, con trabajo de energía, trabajo de afectividad, y al final viene la dieta, los ejercicios, la geobiología, etcétera. Entonces, esas cuatro fases de nuestro taller típico de sanación holística Chipran: primero trabajar la parte energética, alineamiento de chakras, de meridianos, de capas áuricas, de los tejidos constitutivos, etcétera, con diferentes técnicas externas como ejercicios, internas como concentración, imposición de manos, etcétera. Eso lo hacemos a nivel individual cuando alguien nos busca personalmente. Entonces, la primera sesión de armonización es regular todo eso y dar consejos dietéticos, consejos vivenciales, consejos por radiestesia, referir a algunos oráculos, algunas astrologías comparadas, porque la verdad no está en uno. Hay que revisar varios diseños para tener una idea más profunda. En la fase B trabajamos el pasado y las emociones. Ahí tenemos un trabajo regresivo, empezando con la vida actual, la infancia, que es más fácil y comprobado. Después vamos a la infancia muy pequeña, al vientre. Después vamos por dos líneas principales: la línea transgeneracional, ancestros, donde están grabadas todas las memorias anteriores, buenas y malas y experienciales, etcétera, en la parte genética, obviamente, aunque la epigenética hace el uso de todo ese material, y depende de este uso uno va desarrollando ciertas cosas, o estancando o regresando, incluso haciendo más daño, depende de uno. Y la otra línea es la línea memética, vidas pasadas en la misma alma, en otros cuerpos. También hay otras memorias, otras vivencias. Entonces, revisando eso, viendo donde hay resaltos, cosas mal grabadas inconscientemente, entonces tomando conciencia, y con otras técnicas también uno podría revertir y disminuir ese problema. En realidad nuestra especialidad no es solamente la sanación, sino el tomar conciencia que somos actores inconscientes. Hay que tener conciencia y hacer la actuación en forma más consciente y más eficiente para liberarse de esa rueda del samsara, de las reencarnaciones, y ser maestro ascendido y trascender esa burbuja virtual, defectuosa, infectada, en que estamos metidos hace mucho tiempo, dando vueltas, círculos viciosos, en vez de ir en una espiral ascendente, prácticamente. Se complementa esa fase con masoterapia, todo el arte de autocuidado, el masaje pasivo como Reiki, hasta masaje activo como el masaje tailandés. Entonces revisamos todas esas técnicas como complemento. El masaje metamórfico, trabajar los puntos reflejos de las manos, de los pies, de la cara, de las orejas, etcétera. Todo tiene relación. La fase C, que se desarrolla más con detalles en otra etapa, trabajamos el futuro y la mente. Ahí trabajamos la reprogramación, la PNL, programación neurolingüística, los registros, la metafísica, los pensamientos positivos, decretos. Todo eso es importante después de revisar. Se complementa con la naturopatía. Naturopatía, trabajar los cinco elementos, trabajar los cinco sentidos, trabajar los chakras, los meridianos, etcétera, para profundizar el trabajo a nivel físico incluso. La fase D, trabajamos en nuestro estilo de sanación holística, la misión, el maestro interno, los registros akáshicos, la hoja de ruta,
como decir, reciclaje, la alquimia interna, bastante trabajo especial con todos esos detalles revisados antes como buena base. Y se complementa con deporte de bajo impacto. Aconsejamos hacer trote, jogging sin jadear, caminata también energética. Aconsejamos natación, bicicleta, aunque sea estacionaria, pero algo hay que hacer, estirarse, hacer algunos ejercicios naturales. En las plazas hay varios aparatos, hay que hacer el hábito de hacerlo constantemente y así uno se mantiene. Con más razón si uno está de los seniors o adulto mayor, entonces tiene que mantenerlo y hay métodos casi gratuitos de hacerlo. Solo hay que tener la perseverancia, tener el método indicado y hacerlo de bajo impacto, nada de competitivo ni fuerte ni nada de eso. Entonces se complementa eso. Todo el plan que estamos planteando, incluyendo alimentación física y sutil, etcétera, es muy bueno para la salud como prevención. Si alguien tiene algún problema muy directo, aconsejamos que sí siga el plan de prevención integral, lo más integral posible, pero que busque algún profesional de salud, preferentemente un profesional alternativo que sepa de medicinas orientales, nativas, vibracionales, combinadas, etcétera. Entonces, para tener idea y tener procedimiento más rápido para revertir cualquier caso que se manifiesta a nivel físico de anomalía llamada enfermedad. En realidad, cuando hablamos de enfermedad, dice que no hay enfermedad, hay enfermos, depende del terreno. Justamente ahora, revisando un artículo muy interesante en la medicina germánica, la nueva medicina germánica del doctor Hammer, entonces vamos a revisar y vamos a ver que sí, aunque haya componentes físicos, claramente mala alimentación, comida chatarra o pesada, falta de ejercicio, exceso de ejercicio, vivir en lugares desarmónicos físicamente o emocionalmente, trabajar cosas que uno no le hace bien o no le gusta, no se identifica. Entonces, todo eso son componentes, pero el componente principal, según esa medicina germánica del doctor Hammer, que murió hace pocos años, en realidad fue un impacto médico, es oncólogo, etcétera. Entonces, lo emocional a nivel inferior tenemos emociones, es en el segundo chakra, que cambian, eso hay que ir trabajándolos también con tranquilidad, con serenidad. A nivel intermedio, emociones más profundas se llaman sentimientos. Eso se trabaja con respiración, pranayama, qigong, afectividad, biodanza, todo eso. Y a nivel superior es la inteligencia emocional, ese amor profundo, amor universal, bienaventuranza, etcétera. Eso se trabaja conectándose con el corazón universal, con danzas devocionales, con apertura del corazón. Entonces todo eso se tiene que trabajar. Entonces esa medicina germánica dice la parte emocional como una palabra clave genérica, depende de dónde, cómo lo enfocas a nivel superior, intermedio, inferior. Eso abre las puertas para entender cuál es el componente de causar enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Tiene claramente un componente emocional que puede venir recién, unos años antes del problema, o viene de infancia. Muchas cosas en la infancia, indirectamente, inconscientemente, fueron grabadas, traumas, después se desatan, o en los ancestros o vidas anteriores. Dice la medicina germánica la nueva esperanza para los pacientes que sufren de cáncer. La nueva medicina germánica está basada en los descubrimientos médicos del doctor Gerd Hammer, el cual descubrió 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades con base en principios biológicos universales. Obviamente es bueno saber esto, es una herramienta muy buena, es el precursor de todo el trabajo de neurobioemoción y de todo el trabajo de descodificación, etcétera, que ahora es algo importante, incluso académico, volvió. Entonces son muy importantes, pero sabemos que sí hay que cuidar la alimentación, hay que meditar, hay que hacer otros procesos para ir
trabajando en forma más holística. De acuerdo a estas leyes biológicas, las llamadas enfermedades no son, como se asume generalmente, el resultado de un mal funcionamiento o mal, eh, malignidades del organismo, sino más bien programas especiales con sentido biológico, creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. Las 5 leyes biológicas revelan que todo en la naturaleza tiene un sentido biológico y que nada está enfermo o es maligno. A continuación mencionaremos brevemente en qué consisten estas famosas leyes de la medicina germánica. Primera ley. Es largo, vamos a leer lo que se puede. Tenemos casi media hora o menos, ahora tenemos 15 minutos antes de iniciar la parte práctica en otra plataforma para los inscritos en este taller. Todo programa especial con sentido biológico tiene su origen en el síndrome de Dirkhammer, que es un shock inesperado, muy agudo, vivido en soledad, que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y en el órgano correspondiente. En la medicina germánica se refiere a una situación emocional estresante que no pudimos anticipar y para la cual no estábamos preparados. A ver, aquí DHS dice síndrome del Dirkhammer. El síndrome del Dirkhammer puede ser disparado, por ejemplo, por una separación inesperada o la pérdida de un ser querido, un enojo o preocupación inesperados o por un shock abrupto, por un diagnóstico o pronóstico inesperado. Segunda ley. Un paciente que no haya resuelto su conflicto se encontrará en la primera fase, la de conflicto activo. Si consigue resolverlo, entra en la segunda fase, la de curación posterior a la resolución. Un conflicto inesperado del síndrome de Dr. Hammer interrumpe inmediatamente el ritmo normal día-noche e inicia la fase activa del conflicto. El choque dispara el inicio de un programa biológico especial y significativo que permite al organismo, psique, cerebro y órgano incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en contender con la situación impresiva. En algunos casos puede ser preferible no resolver el conflicto sino reducir su intensidad a un nivel razonable antes de afrontar la segunda fase, la curación. Tercera ley. La teoría estándar de las metástasis sugiere que las células cancerígenas de un tumor primario viajan a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático a otras partes del cuerpo, donde éstas producen un crecimiento canceroso en el nuevo sitio. De acuerdo a las 5 leyes biológicas, los cánceres secundarios y terciarios no son el resultado de células cancerosas que migran, sino de un segundo o tercer síndrome del Dr. Hammer, frecuentemente iniciado por un choque en el momento del diagnóstico o del pronóstico, que pone al individuo en una situación total de pánico, causando un nuevo conflicto o aún más varios nuevos conflictos, llevándolo a presentar cánceres adicionales. Por ejemplo, si alguien, el médico le dice así frontalmente, tú tienes eso. Entonces ese es doble trauma, porque una persona ya está susceptible y todo eso, y si le dice y de esta manera frontal, sin anestesia, entonces causa otro trauma todavía el saber de esto. Cuarta ley. Los microbios no causan las enfermedades, sino que nuestro cuerpo los usa
siguiendo las instrucciones del cerebro para optimizar la fase de curación, si están disponibles. Obviamente aquí hablamos de la escala de creencias. Cuando uno tiene creencias, entonces ahí las emociones se basan en las creencias. Si uno no cree, no responde emocionalmente. Entonces es importante ver la mente, la programación. En el momento de solución del conflicto, estos reciben una señal del cerebro para comenzar a trabajar en la tarea que les fue asignada, causando la inflamación como fase previa a la curación. Incluso cuando uno se empeora, tiene problemas, tiene diarrea, fiebre, etc., puede ser parte del proceso curativo. Entonces, suprimir eso a través de ciertos medicamentos por supuesta compasión, para que no se manifieste el síntoma doloroso, que no es nada cómodo para ni la persona ni los demás. Entonces, a menos que sea realmente algo muy grave, entonces suprimirlo no hace bien, más bien tarda la sanación, el proceso de curación. Quinta ley. Cada par de enfermedades, tal como ha quedado descrito es un programa especial de la naturaleza con un sentido, desarrollado a lo largo de la evolución para permitir a los organismos salir de su funcionamiento ordinario para lidiar con situaciones particulares de emergencia. Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras antes considerábamos a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ésta constantemente comete errores y causa descomposturas, crecimientos cancerosos, degenerativos, malignos y sin sentido, etc. Con esta perspectiva se entiende la realidad como una totalidad entretejida en la que se desencadena la enfermedad debido a una causa que nos ha creado un conflicto y que necesitamos resolver para crecer espiritualmente. ¿Cuánta información no les parece? Intenta leer con atención cada ley y procesar la información de a poco. La medicina germánica pone otra perspectiva para tratar las enfermedades muy diferente a lo establecido por la medicina tradicional o medicina oficial facultativa, oficial. Ninguna es mejor ni peor que la otra. Simplemente proponen formas distintas de abarcar situaciones traumáticas que vivimos a lo largo de nuestra vida. La reflexión que nos deja este artículo es la importancia de hacer una introspección y conocerse a uno mismo, para que ante situaciones de mucho estrés y angustia podamos atravesarlas de la mejor manera posible, nutriéndose de las experiencias para crecer como individuos en todo sentido. Y justamente ese es el ejercicio que vamos a hacerlo por unos minutos ahora, antes de ir a la parte práctica en otra plataforma para los inscritos. Entonces vamos a ir reflexionando, revisando. Vamos a hacer una técnica muy interesante. Entonces inhalamos cerrando los ojos, obviamente, espalda recta, una sonrisa leve, conexión con el corazón y autoobservación de arriba. Entonces subimos el mentón lentamente inhalando y exhalamos de la boca bajando el mentón lentamente, sin parar. Al subir revisamos el cuerpo de pies a cabeza, todas las partes, células, órganos, vísceras, piel adentro. Y al exhalar vamos transmutando. Al inhalar vamos revisando todas las malas grabaciones, las grabaciones traumáticas que están también a nivel celular. Las emociones tienen relación con las células, con los pensamientos también. Revisamos subiendo, como escaneando, y al exhalar vamos sanando, curando. Ese es un proceso más fácil de hacerlo. Se puede hacer mentalmente, pero si hacemos con la ayuda de la cabeza, con la respiración, mucho mejor para no distraerse y hacerlo mejor. Ahora si queremos también podemos usar las manos. Entonces al inhalar subimos las manos con la cabeza.
Al exhalar bajamos las manos con la cabeza. También se puede hacer solamente con las manos. Escanear de abajo a arriba y sanar de arriba a abajo varias veces. Revisamos lo que está grabado ahora, pero que viene del pasado, especialmente en esta vida, especialmente hace unos años, hasta la infancia. Porque para ir más atrás, a nivel transgeneracional o vidas pasadas, hay que hacer otro proceso regresivo ya más específico. Este es más fácil. Como neurobioemoción, revisar lo que está grabado y disolverlo conscientemente, aunque al inicio sea un ejercicio imaginativo nomás, frío, pero ya mucha práctica cada día, especialmente si uno tiene realmente problema, entonces va revisando, va resolviendo. Es una de varias técnicas que usamos en nuestro taller. Inhalar de la nariz, escaneando, revisando, y al exhalar de la boca suavemente sin soplar, neutralizando, transmutando. Se puede usar colores si uno desea también. Al revisar podemos usar color amarillo. Al neutralizar color violeta, por decir. Trabajamos con la metafísica. Se puede trabajar con decretos también. Revisar, revisar, revisar. Esclarecer. Y después transmutar, transmutar, transmutar. O cortar y liberar, cortar y liberar, cortar y liberar varias veces. Todos los días. Ahora si uno como proceso preventivo se puede hacerlo aparte de terapia general antes de dormir, también es muy bueno junto a otros ejercicios como hemos dicho para no dormir en el inconsciente sino dormitar en el supraconsciente, como el gato no duerme dormito, está ahí descansando pero siempre con orejas encendidas, entonces ahí siempre está atento, pasa cualquier cosita y ya está listo para la acción. Bien, vamos a terminar esta cápsula teórica en nuestro taller de sanación holística Chipran y terminamos con esa música chamánica de fondo y nos veremos más tarde con la cápsula teórica de nuestro taller de danza holística.